hechos que presencie y circunstancias que le consten. Eso pues habíamos platicado, habíamos analizado cada una de las definiciones y en sí pues habíamos llegado a la conclusión que prácticamente todas las definiciones pues hablan de lo mismo, ¿verdad? Que el notario pues previa instancia de parte, o sea, a requerimiento de las partes puede hacer realizar o puede hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Claro que también por disposición de la ley puede crear actas y habíamos platicado cuáles son las actas que por disposición de la ley tiene que hacer el notario. Por ejemplo, el acta de matrimonio, por ejemplo, el acta de inventario en el proceso sucesorio, el acta de protesto, ¿verdad? También tenemos el acta de sobrevivencia, aunque a un compañero pues nos dijo ahí y nos escribió en el correo que ya esta acta de sobrevivencia no se está utilizando, ¿verdad? Porque ya en la página de el RENAP ya se puede establecer la sobrevivencia de una persona. Sin embargo, pues a mi oficina todavía han llegado personas con ese trámite, se les realiza las actas y pues no han regresado, que no se las reciben o algo así, ¿verdad? Entonces, también habíamos visto la diferencia entre el acta y la escritura pública, ¿verdad? En una son circunstancias y hechos que le constan al notario y en la escritura pues van regulados los contratos, ¿verdad? Todo lo que es materia de contrato. En el Código de Notariado, pues las actas están reguladas en el artículo 60, 61. Ahorita estamos haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, si voy pasando rápido, pues es porque recuerdo que ya habíamos visto bastante de esto, ¿verdad? Pero nos habíamos quedado a medias en el tema de lo que son las actas. Están reguladas en el artículo 60, 61 y 62, ¿verdad? Y entonces nos indica el Código de Notariado o nos indica la ley en el artículo 60 que el notario en los actos que intervenga por disposición de la ley, y habíamos visto, ¿verdad? Acta de matrimonio, acta de sobrevivencia, acta de inventario, acta de protesto en el Código de Comercio o a requerimiento de parte. La mayoría de las actas son a requerimiento de parte. Un 90% de las actas que realiza el notario son a requerimiento de parte. Levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y las circunstancias que le consten. En el artículo 61, pues no está de más que lo volvamos a leer, ¿verdad? Para poder repasar un poco. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia. Y esto es importantísimo en todas las actas. Si ustedes, pues, esta semana se dieron a la tarea de poder, por lo menos, bajar de internet algún acta notarial, se pueden dar cuenta que debe de llenar los requisitos del artículo 61, que es el lugar, la fecha y la hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación y circunstancias de la diligencia en los puntos, ¿verdad? Que es punto primero, punto segundo, punto tercero, donde se desarrolla todo el cuerpo del acta, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, recordemos que en las escrituras son cláusulas, ¿verdad? En las actas son puntos, de acuerdo al punto primero, punto segundo, punto tercero. Y algunos me van a preguntar, yo he visto actas donde dice cláusulas. Claro que sí, ¿verdad? Porque hay notarios que utilizan esa técnica, pero la técnica correcta sería de acuerdo a los siguientes puntos. El valor y número de orden del papel sellado, y esto pues habíamos platicado que con la ley de timbre fiscal, ¿verdad? Y las reformas que han habido, pues quedó sin efecto la hoja de papel sellado y ahora se utiliza hoja de papel bond.
pero tenemos que colocarle un timbre de 50 centavos por hoja para poder equiparar ese valor que tenía la hoja de papel sellada. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Tenemos que colocar una de dos de dos, tres de dos, no, perdón, una de dos de dos, una de tres, dos de tres, tres de tres, y el acta pues consta de 3 hojas. Entonces, eso es lo primordial que tenemos que cumplir a la hora de realizar un acta. Aquí en Guatemala pues habíamos platicado también que la clasificación de las actas pues es actas de presencia, aquellas actas, ¿verdad?, donde hayan circunstancias que le consten al notario, que el notario esté presente y ahí pues le consten esos hechos. Si una persona llega a la oficina de un notario, pues, y le empieza a contar y a narrar los hechos, esa no es un acta de presencia, ¿verdad? Entonces, el acta de presencia, el notario debe de estar presente. Uno de los ejemplos primordiales que habíamos platicado es el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque el notario realiza el acto, ¿verdad? Realiza la ceremonia y frente a él, pues, están contrayendo matrimonio 2 personas, ¿verdad? Entonces, él es testigo, él lo está realizando y el acta de matrimonio es todo lo que pasa en la ceremonia. Claro que ya en el ejercicio de la profesión, cuando uno va a realizar un matrimonio, ya lleva las actas realizadas, pero lo que uno trata es seguir los pasos que van en el acta, por ejemplo, la identificación de las personas, el lugar donde están constituidos, ¿verdad? Donde va a ser realizada la ceremonia, la profesión, se les debe de preguntar si no tienen impedimento entre sí para contraer matrimonio, se les debe de identificar a las partes, se les debe de preguntar si están de acuerdo o con el hecho de tomarse como esposo y esposa, se les debe dar la constancia y todo eso es lo que va en el acta de matrimonio, ¿verdad? Todo lo que pasa en la ceremonia. Por eso es un acta de presencia. Y más adelante les voy a dar un ejemplo de una catedrática, ¿verdad? No sé realmente quién fue, me mandaron ya hace un tiempo, pues, un trabajo de una universidad, ¿verdad? No sé si es privada o es pública, realmente no sé qué catedrática lo realizó, pero me pareció muy buena, ¿verdad? Entonces se los coloqué aquí para que ustedes pues vayan analizando, ¿verdad? Qué es un acta de presencia, qué es un acta de referencia y así sucesivamente. El acta de referencia, pues, es aquella acta que se utiliza más que todo para la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? La declaración de testigos. Y les había colocado un acta de notoriedad, ¿verdad? En un trámite de identificación de tercero. El trámite de identificación de tercero, pues ustedes ya lo vieron cuando vieron Derecho Notarial 4, jurisdicción voluntaria, pues saben cuál es la naturaleza jurídica de ese trámite, ¿verdad? ¿Para qué sirve ese trámite? Para identificar a una persona que utilizó en vida cierto nombre, ¿verdad? Por ejemplo, una S al final, Pérez con S, Pérez con Z, pero identifican a la misma persona. Cuando la persona está viva y ella llega con nosotros como notario para que hagamos esa identificación, se llama identificación de persona. Ese trámite es identificación de persona. Muy diferente es el trámite de identificación de tercero. El trámite de identificación de tercero, llega el hijo y nos dice, miren, mi papá en vida pues tenía Luis Pérez con Z y tenía Luis Pérez con S en algunos documentos.
en la casa, pues, que está a nombre de él, vamos a iniciar un intestado, pues aparece con S y realmente en el certificado de nacimiento aparece con Z. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un trámite de identificación de tercero. Entonces, en ese trámite nos tenemos que auxiliar de testigos que lleguen a declarar y que digan, efectivamente, yo sabía que Luis Pérez, pues, con S y con Z eran la misma persona. Entonces, esos testigos que declaran en el acta de notoriedad, que es el acta final de ese trámite, pues son testigos de jurisdicción voluntaria. Únicamente para declaración de testigos, pues se puede utilizar el acta de referencia, pero solo para testigos en los trámites de jurisdicción voluntaria. Si alguien, pues, fue testigo de un delito y quieren que el notario lo realice, pues eso no se puede. Muchas personas o muchos notarios, pues a veces abusan o abusamos de lo que es el acta de declaración jurada. Pero el acta de declaración jurada no es un acta de referencia, ¿verdad? Claro que muchos ponen, declara la señora tal bajo juramento de ley, una declaración jurada, ¿verdad? De acuerdo a los siguientes puntos. Primero, pues se le juramenta a la persona y se le hace saber los delitos de perjurio, de falso testimonio, etcétera. Segundo, continúa declarando el requirente que vio tal y tal situación. Entonces, muchos abusan del acta de declaración jurada, ¿verdad? Y pues para algunos es un acta de referencia también, ¿verdad? Porque está contando hechos que pueden pasar. Sin embargo, también está diciendo y está declarando bajo juramento algunas situaciones. Por ejemplo, cuando van a solicitar una plaza para el Estado, la famosa declaración jurada del artículo 80, ¿verdad? Que no son morosos del Estado, que no están comprendidos entre las prohibiciones del artículo 80 de la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Y todas esas actas, pues los impuestos que pagan. El acta de requerimiento o las actas de requerimiento, pues esas actas son utilizadas para requerir de una obligación a una persona. Por ejemplo, el acta de protesto, ¿verdad? Cuando vamos a un banco, estamos en la ventanilla y queremos cambiar un cheque y el cheque no tiene fondos, pues se puede protestar, ¿verdad? Se va y se requiere el pago. Ya con esa acta de protesto, pues recuerden que tienen 15 días, ¿verdad? Para poder presentar ante el tribunal de sentencia, pues, su querella por no me recuerdo el delito, si me pueden recordar, el de cheques sin fondos, ¿cómo se llama? Bueno, la verdad que no recuerdo, ustedes me pueden recordar ahí en el correo, ¿verdad? Entonces, que es de delito de acción privada, me recuerdo, ¿verdad? Entonces, ahí pues se puede protestar. Si no se protesta, pues no se puede iniciar. Ahora pues se utiliza o equivale al acta de requerimiento de protesto el sello, ¿verdad? Que ponen y colocan ahí por falta de fondos o esa papeleta, ¿verdad? Entonces, estafa mediante cheque, perdón, ya recordé, ¿verdad? Entonces se llama estafa mediante cheque. El acta de notificación, pues, es un acta que realizan también los notarios cuando se les discierne el cargo de notarios notificadores. El acta de notificación es comunicarle a una persona, ¿verdad? Notificarle a una persona que está siendo requerido por un tribunal, por un juzgado. Para eso utilizamos el acta de notificación y el acta de notoriedad, ¿verdad? Pues ya habíamos platicado para identificar a una persona, ¿verdad? Mediante testigos.
Actas de presencia son documentos notariales que tienen como finalidad dejar constancia de hechos que tienen lugar en presencia del notario. Entonces no vamos a entrar de lleno porque ya voy recordando que esto ya lo habíamos platicado. Ya les había puesto el ejemplo del acta notarial de matrimonio. Lo único que lo realicé así en varias diapositivas, ¿verdad? Para que ustedes a la hora de leerlo, pues ya lo pueden pasar a una hoja de papel bond, ¿verdad? Para poder tener un acta de matrimonio. Dentro de los impuestos que paga el acta notarial de matrimonio, pero no solo el acta notarial de matrimonio, sino que en todas las actas, tenemos el timbre notarial de 10 quetzales y ustedes pueden ir a consultar su ley de timbre notarial y timbre forense. Un timbre de 50 centavos por hoja, también regulado en la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Entonces, también tenemos actas que están exentas del timbre fiscal, como el acta de sobrevivencia. Y sin embargo, pues también tenemos actas como el acta de nombramiento que lleva, además de estos dos timbres, un timbre fiscal de 100 quetzales. Ese es por toda el acta. O sea que colocan en la primera hoja, ¿verdad? Ahí pueden colocar ustedes el timbre notarial de 10 quetzales, el timbre fiscal de 50 centavos y el timbre fiscal de 100 quetzales. Claro que es importante y la ley nos indica que cuando esos timbres son de mayor valor, pues hay que identificarlos en el acta y más adelante pues vamos a ver un ejemplo cómo se identifican estos timbres. En el reglamento de las leyes de timbres, ¿verdad? Pues nos indica cómo se deben de inutilizar los timbres. Los timbres tienen que estar inutilizados en las actas y solo se pueden inutilizar de dos formas, según la ley. Una es colocando el sello del notario encima del timbre, ¿verdad? Aquí lo vamos a colocar. Y la segunda es perforando el timbre, pero aquí tienen que tener cuidado. Ustedes van a tomar su timbre notarial y su timbre fiscal y lo van a perforar antes de pegarlo al documento. Pongan atención a eso. Ustedes tienen que tomar su timbre notarial, su timbre fiscal y lo van a perforar antes de pegarlo al documento. Si ustedes lo pegan en el documento y después lo perforan, prácticamente están perforando un documento y ese documento pues no va a tener valor. Si alguno pues se lo recibieron, pues tal vez tuvo suerte, pero si vuelven a probar, ya sea en ASAT, pueden probar en el registro mercantil, que vayan perforados, ¿verdad? Porque ya los colocaron y después los perforan. Esos timbres están perforando el documento. Entonces, ahí pues no se lo reciben. Aquí tenemos un acta notarial de sobrevivencia. Tenemos el acta de referencia. Vamos a leer el acta de referencia. Son las actas en que el notario da fe de la comparecencia ante él de determinadas personas a hacer las manifestaciones que se recogen en el acta, pero sin dar de los hechos a que dichas manifestaciones se refieren. Ejemplo, acta de recepción de declaración testimonial, pero jurisdicción voluntaria, recordemos, son las actas de declaraciones de testigos. Tal es el caso de las actas de declaraciones testimoniales en la identificación de terceros. Y aquí pues tenemos algo de doctrina, ¿verdad? Que según la ley reguladora de tramitación notarial y de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto 15-77, en ningún otro caso el notario está facultado para recibir declaraciones testimoniales. Y eso tienen que tener ustedes cuidado.
En ningún otro caso, dice el artículo 2 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Si ustedes se van a la parte final de su código de notariado, lo pueden revisar de una vez, se van a dar cuenta que en ningún otro caso el notario está facultado para recibir declaraciones testimoniales, ¿verdad? Ya que esta función solo corresponde a los jueces de conformidad con el procedimiento para la incorporación de la prueba que regula la ley procesal de que se trata. Aunque en la práctica, era lo que platicábamos, ¿verdad? En forma imprudente, ciertos notarios acostumbran autorizar actas de declaración testimonial fuera de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Esto no las legitima, por el contrario, adolecen de nulidad de pleno derecho para contravenir una disposición imperativa. Hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le conste. Entonces, ahí tenemos claro, yo creo que aquí tengo esta ley. Al final del Código de Notariado, pues tenemos varias leyes, tenemos la ley de timbre notarial y timbre forense en el inciso número, en el artículo número 3, pues ahí, inciso C, pues tenemos que las actas notariales y de legalización de firmas, pues pagan 10 quetzales. Entonces, ustedes recuerden que yo les di varias leyes a principio de clases. Puede que el examen venga solo de esas leyes, ¿verdad? Entonces, las tienen que leer porque para eso les dije, tienen que leer estas leyes, ¿verdad? Entonces, si pudieran leerlas, ¿verdad? Continuemos. Perdón, yo creo que estamos ahí mal, ¿verdad? Hoy sí estamos bien ahí. Pues aquí tenemos ejemplo de un acta de notoriedad, ¿verdad? Un acta de referencia. Ahí pues ustedes se pueden dar cuenta que esta es la primera hoja, cumple los requisitos del artículo 60, 61, no sé, 61, 62, 60, 71 y 62. Cada una de las hojas debe de ir firmada, sellada y numerada, una de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Claro que ustedes pues van a imprimir anverso y reverso. Yo por cuestiones académicas pues se los hice así en esta presentación, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan la idea cómo debe de ir numerada un acta, ¿verdad? Tomando en cuenta que digamos este es el anverso. Si este es el reverso, pues no lo tendría que haber numerado, ¿verdad? Hasta aquí hubiera colocado 2 de 3. Los timbres 50 centavos por hoja y en la primera hoja dice la ley, pues el timbre notarial de 10 quetzales y el fiscal de 50 centavos. Actas de requerimiento, pues ya habíamos platicado, también transmiten al destinatario que debe de adoptar una determinada conducta, como por ejemplo pagar una determinada deuda. El notario puede realizar el requerimiento apersonándose en el domicilio que se le haya indicado. Esta acta permite dejar constancia de que una persona ha recibido una información a solicitud de parte. Miren, esto también es importante, ¿verdad? Porque se puede utilizar cuando vamos a iniciar en un incidente de pago por consignación. Entonces, recuérdense que este es un incidente de hecho en el que se tiene que probar la negación por parte del acreedor de recibir el dinero, ¿verdad? Por eso se va a consignar en el juzgado.
Entonces se utiliza también, ¿verdad? No solo en el protesto de cheques, sino que también el notario, pues viene Juan Pérez, contrata a un notario, van, tocan en la casa del acreedor o en la casa del propietario. También se da mucho en los arrendamientos que ya no quieren recibir el dinero. Tocan y le dicen, mire señor, aquí está el pago del mes, él no lo quiere recibir. El acta, el notario, pues en ese momento, pues, no, ahí, perdón, sería un acta de presencia, ¿verdad? Porque el notario está presente ahí, ¿verdad? Entonces, el ejemplo, pues, olvidémoslo. Me había confundido ahí un poco, ¿verdad? Entonces, sería al revés, ¿verdad? Cuando vayan a cobrar, ¿verdad? Entonces ahí sí es un acta de requerimiento. En este caso, pues es un acta de presencia, se realiza que no quiere recibir el dinero y eso. Recordemos que de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues yo creo que lo tienen ahí a la mano, ustedes lo pueden revisar, todos los documentos realizados por notario, pues producen plena prueba y están valorados mediante el sistema de prueba legal o tasada, que es únicamente, ¿verdad? Y la declaración de parte y los documentos expedidos o legalizados por notario, pues producen plena prueba de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 1400 del Código Civil, pues tenemos el requerimiento 298 y 328 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues revisemos, aquí lo tengo. El juez designará un notario si lo pidiere el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento, embargo y secuestro en su caso, ¿verdad? Entonces, ahí es un acta de requerimiento, pueden nombrar un notario ejecutor para que llegue y requiera al ejecutado del pago. En vista de que no quiere pagar, pues se realiza el acta, ¿verdad? En el artículo 328 tenemos integración del procedimiento, además de las disposiciones especiales previstas en este título, y en el siguiente se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Entonces, ahí pues tenemos los ejemplos claros del acta de requerimiento, ¿verdad? Cuando se nombra un notario ejecutor que tiene que llegar a cobrar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ya tenemos alguna pregunta. Disculpe, Lick, su presentación se ve muy borrosa. ¿Podría ajustar la imagen? Disculpe. Sí, pero realmente no sé cómo se ajustan. Miren, yo no soy muy tecnológico. Disculpen, no sé si ahorita que ya lo puse con presentación ya se pueda ver mejor, ¿verdad? No sé realmente cómo se hace, ¿verdad? Entonces, sí me lo han requerido, pero disculpen, ¿verdad? Martín Ortiz, estafa mediante cheque, sí, perdón que hasta ahorita vi los correos. Si no, pues vamos, no nos va a dar tiempo, ¿verdad? A ver las dos presentaciones, ¿verdad? Entonces, continuamos. Pues aquí tenemos el ejemplo de un acta de protesto, no la vamos a entrar a leer, ¿verdad? Porque se nos iría toda la tarde leyendo un acta de protesto, ¿verdad? Pero ahí les voy a dejar eso para que ustedes, pues, si le pueden tomar captura, fotografía y todo, pues ahí lo tienen, lo vamos a dejar unos minutos mientras que ustedes, pues, toman el ejemplo, ¿verdad?
Acta de protesto de cheque también, aquí pues les dejamos el ejemplo, ¿verdad? El notario pues va a las agencias del Banco Cuscatlán. Estos pues son los ejemplos. El acta de notificación, las que autoriza el notario para la comunicación de alguna situación, se lleva a cabo por designación del juez para constar la notificación de alguna de las partes dentro de un juicio. En este caso existe la orden que el abogado de los litigantes no puede ser notario notificador, ¿verdad? Entonces está regulada en el artículo 71 y también dentro de los auxiliares del juez en el artículo 33 y 71 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, pues recuerden que si ustedes son nombrados notarios notificadores, pues tienen que apersonarse al juzgado y aceptado el cargo, pues se los tienen que discernir. Ya discernido el cargo, pues ustedes realizan el acta de notificación, van con el demandado, le notifican, realizan el acta y pues tienen que enviarla al juzgado de que ya fue notificado. Ahí termina la función. Una vez notificado el demandado, pues él tendrá la obligación de señalar un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de donde se encuentra el juzgado, y ahí pues ya terminó la función del notario notificador. Aquí pues tenemos un ejemplo de un acta de notificación también en la ciudad de Guatemala, siendo las 14 horas del 8 de octubre del 2005, yo, Emanuel de Jesús Ramírez Alvarado, notario, a requerimiento del señor Alex Extuardo López Mejía y por resolución del señor juez segundo de familia del departamento de Guatemala, me encuentro constituido la dirección con el objeto de notificar a la señora María Torres Castillo, y para el efecto procedo de la manera siguiente. Y ahí pueden ustedes, ¿verdad?, ver que cómo fue el proceder del notario para notificar a la persona, ¿verdad? Entonces se cierra el acta. Después vamos a ver las partes de un acta, ¿verdad? Que tenemos la rogación, objeto de rogación, narración de hechos y la autorización, ¿verdad? Entonces, el acta de notoriedad, ¿verdad? Su objeto es hacer constar auténticamente un hecho o serie de hechos cuya existencia resulta de pruebas que se someten a la calificación notarial. Esto, pues, en Guatemala, pues, eso es según Velasco, ¿verdad? Un autor español, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, pues, lo utilizamos en el trámite de identificación de tercero, que esté fallecido o no, ¿verdad? O yo puedo identificar a otra persona, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las pruebas que voy a presentar, puedo hacer un trámite de identificación de tercero que termina con un acta de notoriedad. El acta de notoriedad, pues se debe de ¿cómo se llama? Perdón, se deben de incorporar la declaración de los testigos, y los testigos, pues, son los que van a indicar ahí todo, ¿verdad? El notario dicta resolución teniendo por promovidas las diligencias del acta de notoriedad. Esto lo vamos a ver en jurisdicción voluntaria cuando miremos ya ¿cómo se llama? El trámite de identificación de tercero, ¿verdad? Miren, pues, esto es lo que yo les quería enseñar, ¿verdad? Que me lo mandaron, yo se los coloqué ahí para que ustedes pues tengan por lo menos un ejemplo y tengan se vayan imaginando y vayan diferenciando las clases de acta que existen, ¿verdad? Miren, pues, un caso concreto. Dice, la abogada Brenda Leticia Pérez Zamora y su cliente Gustavo Hernández se dirigen al juzgado 13º de primera instancia civil, ubicado en el 7º nivel del edificio respectivo.
a la diligencia de declaración de parte del segundo señalada para las 9 horas. Al ingresar al elevador a las 8:30, el elevador se descompone y ambos quedan atrapados en el aparato por 40 minutos. Al presentarse al juzgado, la diligencia ha iniciado y no se les permite ingresar, pese a la argumentación de la abogada de haberse descompuesto el elevador y de haber quedado atrapados en él. Redacte el acta notarial que debe de faccionarse para poder probar la razón por la cual el señor Hernández pudo comparecer a la audiencia. Cita legal. Entonces tenemos que analizar en primer lugar, ¿verdad? Que la abogada Brenda Leticia va con su cliente a una declaración de parte y por el accidente que vimos aquí no pudo presentarse. Entonces tienen que presentar un acta, ¿verdad? Entonces presentan esta acta, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la ciudad de Guatemala el 2 de mayo del 2014, siendo las 9:15, me encuentro constituida en el 7º nivel de los juzgados de primera instancia, en los juzgados de primera instancia civil del municipio de Guatemala, ubicado en la 6ª Avenida A 12-57, zona 9, a requerimiento del señor Gustavo Hernández, de 40 años, todos los datos de identificación. Primero manifiesta el señor Gustavo Hernández bajo juramento, bueno, porque así estaba el acta que presentaron, ¿verdad? Por eso el SIC. La ley que presta ante la infrascrita notaria y enterado de las penas relativas al delito de perjurio y todo lo que debe de llevar un acta. Manifiesta que se presentó a la audiencia a las 8 de la mañana y que se descompuso el ascensor y todo lo que debe de decir el acta. Pero aquí la catedrática le coloca a los alumnos, ¿verdad? Que el acta que presentó, porque es un caso real, ¿verdad? Solo que lo analizaron. Dice, me encuentro constituida y les pone quién, ¿verdad? Porque deben de colocar el nombre del notario, ¿verdad? Entonces, ella se encontraba constituida, ¿verdad? Otro error que se dio, ¿verdad? Es en el 7º nivel de los juzgados de primera instancia civil del municipio de Guatemala. Recordando que los juzgados de primera instancia son de departamentos, excepto, ¿verdad? Los civiles de los de primera instancia, perdón, que están en el decreto, no, acuerdo 37-2006, por ejemplo, el del municipio de Misco, el de Santa Lucía, Cochumalguapa, el de no recuerdo quiénes otros, Chihuahua, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer error que le colocó al acta, ¿verdad? La catedrática. Luego, pues, presentaron otra acta, ¿verdad? En la ciudad, siendo las 11 horas del 2 de mayo del 2014, notaria, ¿verdad? Con el nombre constituida en mi oficina profesional, ubicada a requerimiento del señor Hernández. Y aquí, pues, hay otro error, porque ellos dicen que se encuentra constituida en su oficina, ¿verdad? Entonces, dice, el estudiante que redactó el acta anterior explica, la abogada Brenda Leticia Pérez Zamora no está autorizada para faccionar esta acta notarial de oficio, por lo que el señor Gustavo Hernández debe de requerir a otro notario el acta notarial de referencia respectiva para justificar su incomparecencia a la audiencia del proceso civil requerido. Cita de leyes 60 y 77 del Código de Notariado. Y ahí pues vamos a ver cuáles son los impedimentos del notario, ¿verdad? Perdón, las prohibiciones. O sea que, ¿qué no puede hacer el notario, verdad? Entonces, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los
usar firma o sello que no estén previamente autorizados, extender certificación de hechos que presencie sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, ¿verdad? O solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que la notaria, pues la abogada Brenda Leticia Zamora no estaba autorizada para poder faccionar esta acta porque ella era la abogada, ¿verdad? Entonces aquí pues tenemos los artículos, ¿verdad? En que se basan 60, 77 del Código de Notariado, 131 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Comentarios. Es cierto que el notario no está facultado para autorizar instrumentos de oficio. Ahí lo estaba realizando de oficio, ¿verdad? La abogada con tal de salvar a su cliente. Es siempre a requerimiento de parte. Por supuesto, en este caso no está facultado el notario para autorizar el acta de oficio. Artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene prohibido dar fe de hechos o actos en los que no haya intervenido a requerimiento de parte o por disposición de la ley. A la notaria que autorizó el acta notarial anterior no le consta nada de los hechos que se narran en el acta, pues como consigna en la misma, estaba en su oficina profesional y no estaba en el lugar de los hechos, ¿verdad? Y esa es un acta de presencia, ¿verdad? Yo tengo que estar constituido en el lugar y como les ponía el ejemplo la semana pasada, si van a desocupar una casa, el inquilino se va a ir y ustedes como dueños quieren que se levante un acto, el notario tiene que llegar ahí, ¿verdad? No van a llegar ustedes a su oficina a decirles, señor notario, en la casa pues dejaron un refrigerador, unas camas y todo. No, el notario debe de llegar a el lugar de los hechos. Entonces es un error garrafal, ¿verdad? Que puede ser motivo de nulidad, que en el acta pongan que estaban constituidos en su oficina profesional y que narren hechos de otro lugar, ¿verdad? Entonces, esto pues no es un acta de referencia, ¿verdad? Porque las actas de referencia reciben declaraciones de testigos en jurisdicción voluntaria, sino que es un acta de presencia, ¿verdad? El acta pues quedó así, ¿verdad? Y los rojos son las observaciones que coloca la catedrática en la redacción del acta, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, siendo las 10 horas del 30 de abril del 2014, el nombre del notario, constituido en mi bufete jurídico profesional. Y aquí le coloca una observación. Yo sé que a ustedes tal vez lo sienten tedioso y les va a aburrir, pero son consejos de redacción, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, le coloca abuso de mayúsculas, ¿verdad? Porque en mi bufete jurídico profesional, ¿verdad? Y le coloca la observación, solo los bufetes son jurídicos. Entonces tendría que haber colocado constituido en mi bufete profesional, ¿verdad? No la palabra jurídico. No se usa, dice también, comillas antes del verbo, ¿verdad? Entonces, ubicado en la ciudad, ubicado en la dirección en esta ciudad a requerimiento del señor Gustavo Hernández, de 19 años de edad, soltero, estudiante guatemalteco de este domicilio. Entonces, aquí pues hay otro error, ¿verdad? Porque para colocar domicilio quiere decir, miren pues, si ustedes colocan de este domicilio, es porque en el encabezado tienen que colocar situados en el departamento de Guatemala. Recordemos que el domicilio es la circunscripción departamental de donde vive una persona.
Entonces, si ustedes colocan en la ciudad de Guatemala, claro que se puede colocar. Lo correcto es colocar con domicilio en el departamento de Guatemala. Si ustedes colocan de este domicilio es porque en el encabezado tuvieron que haber colocado en el departamento de Guatemala, ¿verdad? O en el municipio de Guatemala del departamento de Guatemala. Entonces, ahí sí es válido que coloquen de este domicilio. De lo contrario, coloca ella en rojo, ¿por qué domicilio si consignó ciudad? Luego se identifica con el documento personal de identificación, Código Único de Identificación, un 1953 espacio. Entonces, miren, yo lo busqué en la ley de RENAP, yo sé que hay compañeros que trabajan en RENAP, si nos pueden ayudar, ¿verdad? Con un comentario ahí en qué artículo está la manera correcta de identificar o de consignar el número de identificación personal. Yo en lo particular, ¿verdad? Lo coloco así como estaba, pero la catedrática coloca que no debe de consignarse de esta manera, ¿verdad? Sino que leer el reglamento de la ley del RENAP. Yo lo coloco tal y como dice aquí, y en todas mis escrituras, actas y todo, coloco un 1953 espacio, ¿verdad? 83,341 espacio, un 1803, extendido por el registro de las personas de la República de Guatemala. Yo le agrego Centroamérica, porque así dice en el documento personal de identificación. Sin embargo, en un juzgado, pues yo les dije, miren, no colocan ustedes espacio, y me dijeron lo mismo que dice la catedrática aquí. Según el reglamento de la ley del RENAP, no se debe de identificar así. Solo deben de colocar un 1953, 83,341 espacio, no, perdón, 1, un 1803, extendido por el Registro Nacional de las Personas, con el objeto de prestar declaración jurada. No se pidió declaración jurada sobre los puntos siguientes: bajo juramento y debidamente advertido de las penas relativas al delito de perjurio. Esto es lo que está analizando de esta acta, ¿verdad? Entonces, al notario dice que autorizó el acta anterior, no le consta nada de los hechos que se narran en el acta, pues como consigna en la misma, estaba en su oficina profesional y no donde ocurrieron los hechos. En el acta notarial se consigna hechos que presencien y circunstancias que le consten al notario. Al redactar un acta notarial sobre hechos que no le constan al notario, aparte de que el instrumento adolece de nulidad de pleno derecho por contravenir una norma prohibitiva express. Y aquí pues podemos ver el artículo 77, numeral 3, extender certificación de hechos que presencie sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Entonces, el notario, pues queda claro, no puede hacer actas de cosas que no le consten, ¿verdad? Que si a la oficina de ustedes llegan y les dicen, mire, necesito un acta, y ustedes no les constan, no la pueden hacer. Varios notarios, ¿verdad? Por cobrar o por ganar algo ahí, pues las hacen, pero estas pueden ser anuladas, ¿verdad? Entonces, en los puntos siempre del acta, ¿verdad? Que estamos viendo, dice el día de hoy, redunda, ¿verdad? El señor Gustavo se dirigía a una diligencia de declaración de parte señalada a las 9 horas en el juzgado 10º de primera instancia civil, ubicado en, solo colocó zona 9, y lo correcto dice el artículo 62, miremos.
lugar, fecha, el nombre de la persona, los nombres de las personas, que además la relación circunstanciada, el número de papel sellado, protestos, notarios, numerará el acto de disposición de requerimiento de parte, levantará, deberá colocar, ¿verdad? El lugar, fecha y hora de la diligencia. Entonces, ¿dónde debe de haberse extendido el acta, verdad? Porque son circunstancias, ¿verdad? Él tiene que estar presente y tiene que haber colocado la dirección. Continúa manifestando el señor Gustavo Hernández que cuando se dirigía al juzgado, y aquí pues también le coloca, ¿verdad? Que juzgado pues con minúscula. Ingresaron al elevador del edificio, otra minúscula, y de ahí pues el motivo de su incomparecencia y seguimos analizando. La abogada que acompaña al señor Gustavo Hernández no puede faccionar un acta notarial donde ella esté interviniendo, como en el presente caso, por las prohibiciones que tiene el notario en el artículo 77, numeral 2. Si fuera el juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales o procurador autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo, ¿verdad? Entonces, debe de auxiliarse de otro profesional y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando miremos el acta de legalización de firmas. Conclusión, ningún otro notario está facultado para autorizar un acta notarial con la que se requirió para el caso concreto. La única facultada era la notaria que presenció los hechos, pues estos solo a ella le constaban. Ningún otro notario podía faccionar un acta con el pretexto de hacer un acta de referencia, pues las actas de referencia solo se utilizan en las diligencias de jurisdicción voluntaria en sede notarial. No es necesario juramentar al requiriente en este tipo de actas porque al ser un acta de presencia, los hechos le constan al notario. Entre los requisitos del acta notarial no se encuentra que deba agregarse el ante mí, basta con la firma y sello del notario, por lo que su inclusión u omisión no afecta la eficacia del instrumento, pero por costumbre casi todos colocamos después de la firma el ante mí, ¿verdad? El acta se da por terminada cuando ya no hay otra cosa de la circunstancia o el hecho que se hace constar. Es redundante consignar no habiendo más que hacer constar. Ningún notario está facultado para autorizar instrumentos públicos de oficio, 77, Código de Notariado. Ninguna norma procesal impide que el abogado del proceso sea el notario que autorice actas como la del caso, salvo casos especiales como el notario notificador, según lo establece el último párrafo del artículo 71. El acta notarial que se levanta en el caso concreto se hace como fundamento en el artículo 131 del Código Civil antes de que sea declarado confeso. Entonces, ahora vamos, diferencia entre acta notarial y acta de protocolización. El acta de protocolización se utiliza para incorporar un documento al protocolo, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia con el acta notarial, porque el acta de protocolización la tenemos que realizar en papel especial para protocolos e incorporar ahí el documento, ¿verdad? Que vamos a protocolizar. Dentro de las diferencias tenemos el contenido sustantivo del acta notarial, lo constituyen hechos y circunstancias que le consten al notario y los actos jurídicos que dispone la ley como el matrimonio y el protesto. El contenido sustantivo del acta de protocolización, que es totalmente aparte. Recordemos que es un instrumento público que va dentro del protocolo. El acta notarial es un instrumento público que va fuera del protocolo, ¿verdad? Entonces, son instrumentos públicos, pero están clasificados de una manera distinta. El contenido sustantivo del acta de protocolización es la inserción material y jurídica de un documento de cualquier clase al protocolo, ¿verdad? Tenemos nuestro protocolo y tenemos que protocolizar, incorporar
al protocolo ciertos documentos, lo hacemos mediante un acta de protocolización. Esto, pues, ¿cómo se llama? Se realiza en hojas especiales para protocolos, ¿verdad? Obviamente no se protocoliza una escritura pública, ¿verdad? O una razón de legalización de firmas o un acta de protocolización. Vamos a protocolizar actas que indica la ley, ¿verdad? Como el acta de matrimonio, el acta de protesto, también la tenemos que protocolizar. La toma de razón de legalización de firmas es cosa distinta que vamos a ver el día de hoy. El acta de protocolización es un instrumento público protocolar porque va dentro del protocolo o principal y se facciona en papel sellado especial para protocolo. El acta notarial se tributan 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal, excepto nombramientos, ¿verdad? Que como ya vimos, estos tributan 100 quetzales de timbre fiscal y no se les vaya a olvidar el timbre de 50 centavos por hoja. El acta de protocolización no se tributa. Los impuestos que se pagan en el documento protocolado, ¿verdad? En el documento que vamos a incorporar, ahí pues se deben de pagar los impuestos. De este instrumento, solo el testimonio especial que tenemos que enviar al Archivo General de Protocolos debe de adherírsele un timbre fiscal, un timbre de 10 quetzales, porque la protocolización es un instrumento de valor indeterminado, ¿verdad? Entonces, la ley de timbre notarial y timbre forense nos indica que 10 quetzales, todo lo que tenga un valor indeterminado. El acta notarial es un título ejecutivo. Y nosotros nos vamos a revisar el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí podemos ver, ¿verdad? En el inciso 5, el acta notarial en la que consta el saldo deudor que estuviera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad. Los testimonios de las actas, en el inciso 4, los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios a los propios documentos si no fueren legalmente necesarios el protesto. Entonces aquí podemos ver que las actas pues realmente pues son ya protocoladas, pues son títulos ejecutivos, ¿verdad? Entonces el acta notarial es título ejecutivo solo en el caso que se haga constar el saldo deudor, artículo 327, numeral 5, no así aquella que se haga constar declaraciones de voluntad, ¿verdad? Negocios jurídicos o convenios, ¿verdad? Aunque sean de pensión alimenticia, porque el negocio jurídico, convenio o contrato se hace constar como lo establece el 1574 y la ley de reconocimiento de comunicaciones y firma electrónica. Entonces, para no dejar ahí cabos sueltos, leamos el 1574. Toda persona puede contratar o obligarse a escritura pública, documento privado o acta levantada ante el alcalde del lugar por correspondencia y verbalmente. El acta notarial de protesto de títulos de crédito o de valor no es título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, lo que es título ejecutivo ya es la protocolización, ¿verdad? El acta de protocolización, miren pues, ¿cuál es la diferencia? Ustedes hacen su acta de protesto, ¿verdad? En hojas de papel bond y después la van a protocolizar, la van a ingresar al protocolo. Ese ya es título ejecutivo. Solo el acta de protesto no es título ejecutivo. Ustedes llegan al banco, hacen su acta de protesto. Eso pues no tiene fuerza ejecutiva si no la protocolizan. Entonces es importante que la vayan a protocolizar. Aunque se protocolice un documento privado con legalización de firmas, el título ejecutivo sigue siendo el documento privado y no el acta de protocolización,
pero esto es el documento privado con legalización de firmas, que vamos a verlo más adelante. El acta notarial siempre se debe hacer constar el requerimiento del interesado. El acta de protocolización también media requerimiento, pero el notario puede autorizarla por mí ante mí en el caso de que esté protocolizando documentos por disposición de la ley. El acta notarial puede ser faccionada por orden de juez competente cuando el notario es nombrado para practicar alguna notificación o el requerimiento judicial. Ahí están los artículos. El acta de protocolización también puede ser faccionada por orden de juez con la protocolización del proyecto de partición dentro del juicio oral de partición. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no, mejor miremoslo de una vez, ¿verdad? Miren, cuando se lleva un proyecto de partición dentro de la división, ustedes lo vieron en procesal civil, ¿verdad? 2, el juicio de división de la cosa común, pues se dieron cuenta de que hay un proyecto de partición presentado por un notario notificador. Si todos están de acuerdo, pues dicta el auto razonado, y si no están de acuerdo, pues dicta una sentencia. Ese ya sea el auto o ya sea la sentencia, el notario la tiene que protocolizar, ¿verdad? Entonces, ese proyecto, pues el artículo 222 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que el proyecto, ya sea el auto, ¿verdad? Razonado y el proyecto, ¿verdad? La certificación o la sentencia se protocoliza y se presenta al registro de la propiedad para que operen eso, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo del acta de protocolización. Si ustedes pueden ver, lleva todos los requisitos del artículo 29 del Código de Notariado, requisitos del instrumento público. Y se pueden dar cuenta que lleva el número de orden, el lugar, vamos a ver, el lugar y fecha del otorgamiento, por el principio de inmediación, el nombre del notario, ¿verdad? En este caso, porque se está protocolizando por mí ante mí, y en cumplimiento de la ley de conformidad con el artículo 101 del Código Civil, procedo a protocolizar el acta de matrimonio de Edgar Fernando Hernández Marroquín y Brenda Susana Xcamey Fernández, autorizada en la ciudad de la Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, el 19 de diciembre del año 2015 por el infrascrito notario. Y es importante colocar dentro del acta de protocolización qué folios va a ocupar el acta, ¿verdad? Dentro del protocolo y dentro de qué hojas de protocolo va a estar comprendido. Estamos hablando de el número de orden y el número de registro de las hojas de protocolo, ¿verdad? Eso ustedes ya lo vimos en las primeras semanas. Entonces, recordemos que el acta de protocolización se incorpora al protocolo y tiene una foliación correlativa, ¿verdad? Entonces, si no tenemos ningún documento incorporado, pues las hojas de protocolo van 1, 2, 3, 4, hablando de foliación. No estamos hablando de número de orden, ¿verdad? Entonces, a la hora de incorporar un documento, pues ese documento pasan a ser folios dentro del protocolo, ¿verdad? No sé si tengo, no tengo por aquí ningún protocolo con documentos de... Aquí tenemos la protocolización de un mandato proveniente del extranjero. Todavía lo tengo así porque es de este año. Ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Que la foliación, que el documento se incorpora al protocolo y la foliación que lleva sería folio 19, el segundo incorporado sería folio 20,
y ya la hoja de protocolo sería el folio 21. Y ahí pues hay una interrupción. Ya las demás hojas, porque no tengo un documento proveniente del extranjero, sería 22, 23, 24, 25 y así nos vamos, ¿verdad? Foliando nuestro protocolo. Pero tenemos que indicar que esas hojas a la hora de incorporarlas quedaron comprendidas entre las hojas número de orden aquí y número de registro, por mí, ante mí, y se firma. Y aquí pues tenemos otro ejemplo de acta de protocolización y acta donde se consignan números, que es importante también. Recordemos que de acuerdo ¿cómo se llama? Al artículo 13, ¿verdad? Del Código de Notariado, pues solo se deben de colocar letras en los instrumentos notariales. Sin embargo, pues hay una excepción, ¿verdad? Donde hay un acta en la cual sí permite la ley, ¿verdad? Colocar números y esa es el acta de inventario. Entonces, en el acta de inventario, pues sí podemos colocar números, ¿verdad? El acta de inventario, pues es un acta por disposición de la ley y se lleva dentro de un proceso sucesorio, ¿verdad? Entonces, para ver el valor de la masa hereditaria, ¿verdad? Entonces, ahí pues sí se pueden consignar números. Aquí hay un ejemplo de el acta notarial, ¿verdad? Entonces, de inventario. La estructura del acta notarial, pues en Guatemala, como ya lo habíamos dicho, yo me lo aprendí de esta forma, ¿verdad? Para mi privado. De aquí para abajo, ¿verdad? La palabra rona, ¿va? Ustedes pueden ver que era rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. Y hasta la fecha, pues no se me ha olvidado, ¿verdad? Ahí estaba yo antes de entrar con la terna, rona, 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 ron. Me lo aprendí así, entonces cabal, ¿verdad? Me dicen, diga la estructura del acta notarial, pues sí, licenciado, la estructura del acta notarial es la rogación, el objeto de la rogación, la narración del hecho y la autorización notaria. Rogación es un acto de impulso, ¿verdad? Tiene que ser a instancia de parte. El objeto de la rogación, ¿para qué nos están pidiendo el acta, verdad? Tenemos que indicar para qué. La narración del hecho es todo el cuerpo, ¿verdad? Del acta y la autorización, ¿verdad? Que tenemos que autorizar. Impuesto del acta notarial, ya lo habíamos platicado. 50 centavos por hoja, 10 notarial, casos especiales, el acta de nombramiento y el acta de sobrevivencia que que está exenta de timbre fiscal, o sea, solo de 50 centavos. Diferencias con la escritura matriz, el acta notarial se redacta en papel bond y no en papel especial para protocolos. Las actas notariales no llevan numeración y las escrituras públicas sí la llevan. Del acta notarial no pueden extenderse testimonios o copias y de la escritura, pues sí es una forma de reproducirse. En la mayoría de los casos, las actas notariales generalmente quedan en poder del interesado y no del notario. En algunas actas no es necesario consignar los datos de identificación del requiriente y en las escrituras públicas, pues siempre es necesario. Y en algunas actas es suficiente la firma del notario para que el acta adquiera plena validez, mientras que en la escritura pública es requisito esencial las firmas de los otorgados. Diferencias internas. El acta notarial hace constar hechos y circunstancias por el notario, mientras que la escritura pública se hace constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. Además, podemos indicar que entre una y otra existen tres diferencias con respecto a su estructura, ¿verdad? Con respecto a su contenido y con sus efectos. Entonces, nos pasamos a la otra semana. Les coloqué la misma a ustedes.
Vamos a ver, tenemos unas preguntitas por aquí. Imagen, ponerlo en 720. ¿No? Una consulta sobre todas las actas en hojas bond, ¿se elaborarán o tendrán un libro de actas autorizado? Mire, las actas se hacen en papel bond. Claro que hay libros de actas, ¿verdad? Por ejemplo, en las sociedades mercantiles, pero esas las puede llevar cualquier persona que no sea un notario, ¿verdad? Entonces, su presentación se ve bien, pero por rato se ve borrosa, pero me imagino que es por el internet. No es porque algunas cosas, pues, las copié y las pegué de otra presentación, ¿verdad? Las presentaciones se ven nítida, el audio se ve perfecto, se ve bien. Hay dos maneras de utilizar el timbre, la ley eso indica, ¿verdad? O sea que muchos pasan ahí, tachan el lapicero, pero la ley no lo indica, ¿verdad? Entonces hay lugares donde sí son muy observadores de la ley, ¿verdad? Buenas tardes, se ve borrosa su presentación entre la configuración, ponga calidad, pero realmente no sé en dónde lo tengo que hacer, por eso es que no lo hago, porque puede que más bien me baje la calidad, ¿verdad? Entonces voy a preguntar esto, ¿verdad? Entonces, ya que no tenemos preguntas, continuemos. Entonces, para esta semana, y tal vez hoy sí les robe unos minutos más, ¿verdad? Tenemos semana 9, el acta de legalización de firmas, la razón de legalización de firmas, la legalización de documentos y documentos otorgados en el extranjero, que prácticamente creo que la otra semana lo vamos a ver, ¿verdad? Ya que me han preguntado y me han dicho, ¿verdad? Que sí se ve bien, me indica. Va. Entonces, ahí, ¿verdad? Entonces, mis supervisores me están indicando, ¿verdad? Que una hora más. No, son mentiras, ¿verdad? No, ya vamos a terminar. Miren, pues, objetivo de la clase como estudiantes con pensum cerrado en las carreras de ciencias jurídicas y sociales, repasen los conocimientos ya adquiridos sobre el acta de legalización de firmas, la razón de legalización de firma, legalización, copia de documentos y documentos otorgados en el extranjero. Y vamos a empezar por la definición del acta de legalización de firmas. Y aquí pues tenemos dos supuestos, ¿verdad? Cuando vamos a legalizar una firma. En primer lugar, tenemos que tener el primer supuesto que la firma es puesta en nuestra presencia. El segundo supuesto es que la firma es reconocida. Por ejemplo, a mí ya me llevan este documento firmado, ¿verdad? Pero tiene que venir obviamente el que firmó y me dice, sí, esa firma es mía. Entonces, él la está reconociendo. También es importante, ¿verdad?, en el acta de legalización de firmas que el notario indique que conoce al signatario, ¿verdad? Vamos a ver la redacción del acta de legalización de firmas. Si no lo conoce, pues nos tenemos que ir al artículo 29, inciso 4 perdón, ¿cómo es? Y utilizar los medios legales de identificación, ¿verdad? Como lo es el DPI y como lo es el pasaporte. Y si no, pues dos testigos de conocimiento, ¿verdad? Para saber que esa firma pues fue puesta o fue reconocida y que yo conozco a la persona. Y es importante mencionar que en el acta de legalización de firmas, el notario es responsable únicamente de la firma, o sea, de que la firma fue puesta en su presencia y de la fecha en que la legalizó. Entonces, muchas personas pues abusan de esa acta de legalización de firmas. Por ejemplo,
Cualquier contrato, hasta promesas he visto yo, ¿verdad? Promesas donde las arras son hasta 350,000 quetzales. Lo hacen o en formulario, ¿verdad? Y algunas inmobiliarias. Y hace poco, pues, llamé a alguien, ¿verdad? De una inmobiliaria y me dice, para nosotros todos son propietarios. Yo le digo, pero si ustedes entran al registro de la propiedad, nadie es propietario. La inmobiliaria es la propietaria de todo. Ella solo les dio formularios, ¿verdad? De promesa de compraventa. Y de ahí pues ya no les escrituraron y el abogado me decía, para nosotros todos son propietarios. Entonces, no, ¿verdad? Solo me presentaron una promesa con legalización de firmas, una promesa en formulario, ¿verdad? Solo lo llenaron, legalizaron la firma, pagaron el montón de dinero y les dicen, bueno, ahí está su casa. Entonces, realmente los tienen en el aire, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que esos documentos, un arrendamiento con legalización de firmas, el arrendamiento, pues si ustedes lo leen detenidamente en documento privado, pues empieza en la ciudad de Guatemala, nosotros, el nombre del arrendante, el nombre del arrendatario, si utilizan fiador y todas las disposiciones de los contratos y al final una legalización de firmas. ¿De qué es responsable el notario? Únicamente de la legalización de las firmas, ¿verdad? Claro que hace todo el documento, ¿verdad? Y las personas piensan que porque el notario está redactando ese contrato, él es el responsable y no es así. Él es responsable solo de la legalización. Es la fe que da el notario de que una firma fue puesta o reconocida ante él por las personas signatarias y por consiguiente debe tenerse como verdaderas en virtud de la fe pública de la cual está investido el notario. Estas están reguladas en el Código de Notariado, artículo 54, artículo 55. En el artículo 54 tenemos regulado lo que es el acta de legalización de firmas y el acta de legalización de documentos. Por eso les coloqué estos puntos suspensivos, porque si nos vamos a leer el artículo 54, dice, los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas, o sea, llega el documento en blanco, viene firme, firma. Y ahí viene la legalización de firmas. Vuelva a firmar, vuelve a firmar. Entonces, esa es puesta en presencia del notario. Entonces, la redacción tiene que decir que fue puesta en mi presencia. Si ya llevan el documento con la firma, ¿verdad? Pero va el señor y dice, sí, esa es mi firma. Bueno, le realizo la legalización y le digo, vuelva a firmarme la legalización. Esa firma es reconocida. En el artículo 55 nos dice, el acta de legalización, ¿qué debe de contener? Estamos hablando de la de firmas. Cuando sea de firmas, debe de contener el lugar y fecha, los nombres de los signatarios, o sea, los que van a firmar, su identificación por medios establecidos en el inciso 4, artículo 29 de esta ley, o sea, Código de Notariado, si fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubiere, ¿verdad? Si no tienen documento o si no saben firmar. Deberá llevar la firma y el sello del notario, precedidas en el primer caso de las palabras ante mí. Y aquí es importante, ¿verdad? Porque, y les puse los puntos, ¿verdad? Porque no está redactado todo el artículo, porque en el acta de legalización de documentos no va la palabra ante mí, va la palabra por mí y ante mí. El artículo 59 nos indica, y pues está ahí, pero realmente ya profesionalmente casi no se cumple, ¿verdad? De cada acta de legalización de firmas,
el notario deberá tomar una razón en su propio protocolo dentro del término que no excederá de 8 días. Pero como no hay sanción, no hay control, no hay nada, la mayoría de notarios, ya sea por el costo, ¿verdad? Por el tiempo, por no ir al archivo, no toman la razón de la legalización de firmas, aunque es importantísimo. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si hay un proceso, ¿verdad? Porque hubo incumplimiento, quieren una desocupación o quieren el pago de rentas atrasadas, entonces el documento privado de un arrendamiento le queda al propietario, ¿verdad? Que él lo perdiera o algo así. Entonces nos sirve bastante la razón de la toma de legalización de firmas. ¿Qué otros nombres recibe el acta de legalización de firmas? Pues auténtica en algunos lugares, pero realmente auténtica la utilizamos más para el acta de legalización de documentos. Acuérdense, tenemos dos, acta de legalización de firmas y acta de legalización de documentos. Testimonio de firmas, certificación de firmas, legitimidad de firmas. El acta de legalización de firmas tiene plena validez con respecto al signatario del documento y a la fecha de legalización de la firma. Según nuestra legislación, no es responsable del contenido del documento cuya firma está legalizada, ni de la capacidad ni de personería. Aquí les dejo un ejemplo de una firma puesta, o sea que el documento va en blanco, firma el signatario y algo así va, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, el 10 de abril del 2021, como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, quien es persona de conocimiento y quien firma nuevamente la presente acta de legalización. Algunos colocan el signatario, vuelve a firmar la presente acta de legalización junto con el notario autorizante. Entonces se oye más bonito, ¿verdad? Entonces es cuestión de redacción. Aquí es importante mencionar que como es persona de mi conocimiento, no la identifiqué. La firma es puesta. Aquí tenemos una persona puesta, una puesta, pero no es conocida del notario. Utilizamos también a Juan José Pérez Estrada, firmó, ¿verdad? Firmó. Y si ustedes comparan con la anterior, prácticamente es lo mismo, pero como no lo conozco, quien se identifica con el documento personal de identificación 80,000, 30,000, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Centroamérica, el signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización. ¿Qué impuestos debe de pagar? Después, palabra ante mí, firma y sello del notario. Entonces, el timbre notarial y el timbre fiscal, ¿verdad? Entonces, no sé si me dan 5 minutos más, ¿verdad? Y si me autoriza la universidad pasarme por lo menos unos minutitos para poder adelantar un poco, ¿verdad? Ya que el otro domingo ya creo que es el último y de ahí vacaciones, ¿verdad? La firma reconocida ante el notario, ¿verdad? Es importante también porque ya llega firmada, ¿verdad? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero el documento ya va firmado. Entonces ya lleva esta firma. Entonces el notario lo que va a hacer es reconocida, ¿verdad? Es auténtica por haber sido reconocida en mi presencia por el Señor y lo vuelvo a identificar. Vuelve a firmar ante mí, firma el sello y los impuestos que debe de pagar el acta de legalización de firmas. Es importante también mencionar que a veces van formularios que ya van firmados y entonces nosotros tenemos que hacer la redacción en una hoja independiente. Cuando es en una hoja independiente, pues es necesario indicar que la firma que vamos a reconocer, pongamos que esta sea otra hoja, sea un formulario, ya va firmado. Nosotros preocupémonos de esto. Entonces,
¿Cuál es la firma? Calza un documento, ¿verdad? Entonces, puede ser un desistimiento, puede ser un allanamiento, ¿verdad? En un proceso civil o cualquier otra, un formulario del registro mercantil, ya va firmado, ¿verdad? Entonces, o no va firmado, sino que va en una hoja independiente, porque aquí dice puesta, no lo había visto. Entonces, la redacción, ¿verdad? Es diferente, que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesto en mi presencia el día de hoy por Juan José Pérez Estrada, quien se identifica, lo identificamos, la firma que se legaliza y que está en la hoja anterior a la presente, calza un memorial dirigido al Juzgado de Paz de Misco de Guatemala y consta en el mismo un desistimiento dentro del proceso oral número, identificamos todo y colocamos firma y sello, ¿verdad? El signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización. Esto es importante también, ¿verdad? Porque es otro tipo de legalización de firmas y es cuando calza un memorial que lleva el auxilio del abogado. Entonces, esto es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en primer lugar va un memorial, va en su auxilio la firma y sello del abogado. Aquí pues lleva el timbre forense y el que va a legalizar la firma tiene que ser otro notario por algunos juzgados, ¿verdad? Hay juzgados que aceptan que el mismo abogado legalice la firma. La mayoría pues nos indican que no, entonces sería mejor que ustedes buscaran un amigo, un colega que les legalice la firma. Y aquí es importante, ¿verdad? Porque la redacción es distinta porque indica que la firma que antecede a la del auxilio. ¿Por qué? Porque hay una firma y un sello del abogado. Si ustedes dicen la firma que antecede es auténtica, están legalizando la firma del abogado y no es así, ¿verdad? Ustedes quieren legalizar la firma del que está desistiendo en el proceso, ¿verdad? Entonces, el demandante. Entonces, la redacción debe de ser distinta, ¿verdad? La firma que antecede a la del auxilio es auténtica. Por haber sido puesta en mi presencia el día de hoy por el señor Juan José Pérez Estrada, la identificación y que la firma que legaliza y que está puesta en la hoja anterior a la presente calza un memorial dirigido a tal y tal persona. Cuando vamos a legalizar algo de una persona que no sabe o no puede firmar, pues se va ¿cómo se llama? Se va a utilizar un testigo a ruego. Entonces, la firma que vamos a legalizar es la del testigo a ruego. Sin embargo, la redacción es totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, este material se los voy a enviar. Si no es hoy, pues mañana, ¿verdad? Ténganme un poquito de paciencia. Un material de apoyo para que miren las diferentes clases de redacciones. Y aquí pues podemos colocar quien firma a ruego, la señora María Estela López. Miren, por cuestiones de tiempo, pues utilicé la misma firma, ¿verdad? Pero vamos a hacer caso omiso de eso y vamos a suponer que la firma es de la testigo a ruego, ¿verdad? Entonces debemos de colocar que la señora, por no saber firmar, coloca la impresión dactilar del pulgar de la mano derecha y quien firma a ruego es esta persona. Entonces, ella pues es la que vamos a legalizar la firma, ya que una impresión dactilar pues no se puede legalizar. Nos pasamos un minuto, denme 4 minutos más y terminamos. Y lo demás lo vemos la otra semana. Hay contratos, ¿verdad? Como contrato de arrendamiento. Si ustedes han comprado o vendido carros, se pueden dar cuenta que también en los endosos hay legalización de firmas. Solo que estas legalizaciones son por más de una persona, ¿verdad? Entonces, aquí así quedaría la redacción, ¿verdad? Entonces, miren,
esto es más que todo práctica. Yo sé que es tedioso. Hay muchos alumnos que ya trabajan con notarios, hay que trabajan en algunas oficinas jurídicas o ya están haciendo pasantías o algo así. Entonces dirán, pues esto ya no lo sabemos, pero realmente la mayoría pues nos graduamos. Yo en mi caso me gradué y no sabía nada de esto. Entonces, más que todo, pues son ejemplos, es práctica, ¿verdad? Que ustedes vayan tomando. Después viene la razón de legalización de firmas. Después de haber realizado cualquiera de estas legalizaciones de firmas, el artículo 59 nos indica que tenemos que tomar la razón de legalización de firmas. Esta razón se debe de realizar, como ya lo habíamos visto anteriormente, en hojas de papel para protocolo. Y esta razón que lleva a cabo el notario en el protocolo a su cargo dentro de los 8 días hábiles de haber legalizado una firma en un documento, la cual tiene como objeto llevar un control de las mismas en virtud de que los documentos quedan en poder de los particulares. Formalidades, pues ya los habíamos visto anteriormente en la presentación anterior. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que es el mismo ejemplo de la razón, ¿verdad? Entonces, en rojo, obligación posterior a la toma de razón, y esto se llama toma de razón de legalización de firmas, es el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Ya vimos cómo se redacta un testimonio especial. Se los coloqué aquí porque esta siempre debe de ir en hojas de papel protocolo. La firma del notario y pues yo creo que ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Porque para ustedes ya es cansada la jornada, ¿verdad? Que empezaron desde las 2 de la tarde, creo yo. Entonces, vamos a ver si tenemos preguntas para poderlas contestar de una vez. De todas maneras, empezamos 4:50, ya van 335 conectados. Quiere decir que no les pareció mucho, ¿verdad? O que no tienen no tienen mucho interés en la clase, ¿verdad? Entonces, como el alumno puede resolver la resolución de la procedura. Esdras presente, pregunta. Con una pregunta con respecto al acta que tiene correcciones en relación a la consignación del número de DPI, pienso que es libre la redacción de cada notario. No creo que al llegar al juzgado a dejar documentos lo rechacen por la forma de detallar. Miren, no lo rechazan y estoy de acuerdo con usted, pero en el reglamento, miren, yo leí el reglamento y no lo encontré. Dice que la forma correcta de identificar a la persona es sin colocar espacio, ¿verdad? Es la forma correcta. Yo ya estuve en una audiencia en el juzgado de familia de Zacatepeques y a la hora de leer el acta yo le hice la observación al secretario y le dije, mire, ¿no será mejor que coloque espacio para que no se confundan? Y me dijo, la ley y el reglamento del RENAP indica que no se debe de colocar así. Entonces yo me quedé con esa duda. Mírenle, bueno, no he leído tanto, ¿verdad? El reglamento del RENAP, pero las 2 o 3 veces que lo he ojeado, pues no he encontrado. Entonces, sí, significa que se copió tal y como estaba el error, ¿verdad? Entonces, solo vamos a leer las preguntas y terminamos. Tengo una duda, el acta de protesto debe de protocolizarse, ¿sí? Entonces lo que entrega el cliente es una copia o una constancia como en las actas de matrimonio. No, lo que entrega es el testimonio, ¿verdad? El acta de protocolización, ¿verdad? Entonces le saca fotocopias a todo y esa es el testimonio. El acta de arresto domiciliario en hecho de tránsito se le puede faccionar a un adolescente que sea piloto del vehículo involucrado en el hecho de tránsito, tomando en cuenta que la adolescente tiene licencia vigente, no anda bajo efectos de licor y tampoco se dio a la fuga. Yo no lo he hecho, pero sí es lógico, ¿verdad? Que se le pueda realizar a un menor, ¿verdad? Entonces, media vez cumpla con los requisitos.
Y ahora, pues, lo civil, pues sí sería contra el responsable, ¿verdad? Resolución de pantalla, pues ahí no. En la presentación no se vio borrosa, entonces, miren, dejemos la clase porque ya le robé mucho tiempo, entonces nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por su atención. Que pasen una muy buena y bendecida semana.